¿Quién fue Ágabo? Bueno, fue un profeta de la iglesia primitiva. Uno lo puede encontrar en Hechos capítulo 11, versículos 27 al 30, o Hechos capítulo 21, los versículos del 10 al 14. Era un profeta, obviamente, que actuaba en Antioquía, pero que había venido de Jerusalén, y que él, entre sus profecías más importantes, bueno, la hambruna que vino sobre el mundo y que se cumplió, obviamente, en los tiempos del emperador Claudio. Y obviamente también fue muy famoso porque con el cinturón de Pablo lo ató a Pablo diciéndole todo lo que le iba a suceder. ¿Cuál era la razón de este profeta? ¿Para qué Dios lo había levantado, y más en el Nuevo Testamento? Bueno, justamente es un ejemplo donde el Espíritu Santo transmitía mensajes de advertencia o instrucciones a las comunidades cristianas. Y uno se preguntará, ¿para qué? Bueno, justamente porque a partir de esas revelaciones el pueblo de Dios podía tomar determinaciones, podía tomar un rumbo a seguir como cuerpo. Fíjense que ya el papel del profeta en el Nuevo Testamento no tiene que ver con lo que fue en el Antiguo en el sentido de doctrinal, sino que está relacionado justamente como el desenvolvimiento de las comunidades cristianas, la advertencia sobre eventos digamos futuros. Entonces, de esa manera poder organizarse, poder enfrentar la situación, y no que eso venga de una manera, digamos, de improviso y genera a todo el pueblo, lo agarra como decimos en Argentina, en offside, ¿no? Tomando alguna analogía del fútbol. Me parece muy importante destacar este punto porque los profetas en la actualidad existen, así como existieron obviamente en la iglesia primitiva, donde el Espíritu Santo ya había sido derramada. Ya no estamos hablando en el tiempo del antiguo pacto, el Antiguo Testamento, sino ya estamos hablando de la entrada nada más y nada menos que del nuevo pacto, de la cual nosotros somos partícipes. Entonces, ¿existen los profetas? Exactamente, sí existen, es bíblico. Es absolutamente bíblico. Yo tomé Ágabo como ejemplo, pero hay muchísimos más, incluso que han acompañado al apóstol Pablo. Eso ya te lo dejo como tarea, como ejercicio para que puedas estar buscando en la Biblia. Vimos rápidamente cuál era el significado y por qué Dios los levanta justamente para ayudar al pueblo, digamos, a tomar decisiones a futuro, saber qué es lo que va a venir en el futuro. Con respecto, bueno, en el caso de la hambruna, ahí estamos hablando sobre economía, estamos hablando básicamente sobre política, sobre la cosa, digamos, mundana, por decirlo de alguna manera. Pero, por ejemplo, en el caso de la primera iglesia, ayudó eso a poder recolectar alimento para el resto de las iglesias, porque iban a tener que colaborar. Entonces, que la iglesia está advertida de lo que viene sobre el mundo para poder tomar una acción y obviamente para poder ayudar primeramente a los que son de la fe, pero también a aquellos que no lo son, y poder también ser una voz, digamos, de autoridad en el mundo. El mundo está buscando obviamente respuesta porque están pasando muchas cosas. Esto sucedía en el mundo, digamos, de inicios de la primera iglesia, pero digamos, es súper actual porque actualmente, y perdón la redundancia de palabras, pero necesitamos exactamente esa clase de guía, y el Espíritu Santo la provee a través de sus profetas. Está también absolutamente claro que hay muchos falsos profetas, porque obviamente el enemigo lo que intenta hacer es, como decimos acá en Argentina, embarrar la cancha para que al levantar montones de falsos profetas, cuando llegue el auténtico no poder reconocerlo. Entonces, muchas denominaciones, muchas organizaciones humanas, religiosas, digamos, que se dicen evangélicas, promueven, digamos, que no existen la profecía y que no se debe tomar en cuenta, cuando en el Nuevo Testamento ya vimos rápidamente que jugaban un papel fundamental. Y si está escrito en la Biblia es porque es parte del crecimiento y es parte del desarrollo del quehacer de la iglesia. Por lo tanto, entonces, ya tenemos resuelto el tema bíblico en absoluto. Obviamente que esto es la punta del iceberg. Vos podés entrar
a examinar muchísimo más, no solamente la vida de Ágabo, sino la vida de otros profetas, incluso que han acompañado al apóstol Pablo. Pero eso es una tarea que yo te lo dejo para vos, porque realmente es un viaje emocionante. Necesitamos volver a la escritura y tenemos que dejar de darle nuestra propia explicación, ¿sí? Si en el Nuevo Testamento había profetas, hoy tiene que haber profetas. Que haya mucho falso, bueno, es verdad, hay mucho falso. Hay muchos profetas que en vez de dar profecía dan profetadas, y lo mismo pasa con el resto de los ministerios, de los 5 ministerios. Entonces nos toca hablar acerca del profeta Kim Clement. Fue un profeta sudafricano que nació en el año 1956 y nos dejó en el año 2016. ¿Por qué lo traigo en este video? Bueno, justamente porque las profecías, y digo las profecías, hoy solamente vamos a hablar sobre una en particular, pero realmente se han cumplido al pie de la letra. Y obviamente, como ya hicimos la introducción sobre Ágabo, tranquilamente puedo decir que este profeta tiene la misma significancia y relevancia que lo tuvo aquel. Estamos hablando en el Nuevo Testamento. ¿Y de qué habló Kim Clement? Habló acerca de las 2 presidencias del presidente Donald Trump. Ahora el 20 de enero va a estar subiendo, y me gustaría obviamente que vos lo veas digamos, a las profecías que él mismo dio. Obviamente que está todo en inglés. Hay un canal que seguramente yo te voy a dejar debajo, un canal de YouTube que actualmente sigue funcionando, porque él creó todo un ministerio, obviamente, con todo lo que Dios le dio, y no solamente, digamos, estaba él, sino que había un equipo de personas que estaban trabajando con él y que siguen trabajando y que siguen publicando muchas de las profecías que él dejó. Pero hagamos y pensemos en qué año lo dijo, porque esta es la clave. Fue en el año 2007, donde ni siquiera no estaba ni siquiera en el radar político Donald Trump, ni siquiera estaba Joe Biden, y sin embargo él ya está hablando de estos 2 personajes, de los cuales hoy nosotros ya por lo menos los tenemos de oído. Entonces nos tenemos que hacer la misma pregunta que pasó con Ágabo. O sea, ¿para qué Dios permite que nosotros podamos conocer la existencia de, en este caso, las 2 presidencias de Donald Trump? ¿Cómo esto nos afecta como latinoamericanos o como ciudadanos del mundo, no importa en qué parte del mundo estemos? Bueno, hay una explicación que la da él mismo, y me gustaría que vos lo escuches después, pero yo voy a tratar de hacerlo una versión más simplificada para que vos entiendas. Él hace la comparación cuando empieza a hablar, antes de hablar de Donald Trump, empieza a hacer la referencia de la reina de Samaria, ¿sí? Todos la conocemos con el nombre de Jezabel. Jezabel, digamos, fue una mujer obviamente no judía, que obviamente por esta idea de los casamientos para tratar de generar mayor poder político, terminó siendo la reina de Samaria. O sea, fue una mujer extrapolada de otro reino para que forme parte de una alianza política, ¿no? Y me gusta cómo lo explica en este caso Kim Clement, porque él dice: esta mujer llegó al poder político con una finalidad. Y yo quiero que prestes atención a esto. Él dice: llega al poder para traer sus dioses, en este caso los dioses de Baal, la adoración a Baal. Y no solamente traerla, sino usar su poder político para igualar la adoración de Yahweh con la de Baal. Y eso me pareció sorprendentemente revelador, porque digamos, con respecto a lo que habla sobre el pasaje, que yo nunca lo había escuchado, no solamente lo había escuchado, sino tampoco nunca lo había visto de esa manera. Yo conozco la historia perfectamente, pero es buenísimo, ¿no? Entonces ahí podemos ver la estrategia del enemigo, utilizando una fuerza política. ¿Para qué? Para poder ganar derechos sobre una nación, político, que eso le permite poder desarrollar un avance espiritual. Justamente traía sus propios profetas, los profetas de Baal, llenó de profetas de Baal para que el corazón de la gente sea inclinado a esos dioses, pero el objetivo fundamental era que se equipare la misma adoración que se le daba a Yahweh, que se le dé a Baal. En este contexto aparece Elías.
¿Y Elías qué hace? Elías solo, él solo, desafía a todos los profetas de Baal, y obviamente desafía a Jezabel. De una la desafía. Pero bueno, en esta confrontación, y él dice algo que es muy interesante. Dice, esta confrontación causó estragos en Baal, en toda la parafernaria que había intentado traer esta mujer a través de esa alianza política. Toda esa maquinaria que había construido por año, sufre un golpe letal. Y todo esto es importante que vos vayas anotando, porque después él lo extrapola y hace referencia a Donald Trump. Y también ahí vamos a ver un poco el alcance, cómo esto nos llega a nosotros. Entonces, ya conocemos la historia. Entonces Elías confronta a esos profetas y ya sabemos cómo termina la historia. Obviamente que todos terminan muertos, y el poder de Dios se hace visible de una forma. Recordemos lo que decía Clement acerca de esta idea que tuvo Jezabel. Era igualar el culto de Baal junto con el de Yahweh. Ahora venimos a este siglo, el siglo XXI. O sea, ¿qué relación tiene Donald Trump con esto? Bueno, entonces él habla acerca del Partido Demócrata. Él no habla mal de los demócratas, porque en Estados Unidos hay dos partidos políticos. Están los republicanos y los demócratas. Los demócratas se abrieron a este trabajo del enemigo a través de lo que se llama la cultura woke o woke. Y la idea era generar un espacio político de poder para poder llevar adelante una agenda totalmente diabólica. ¿Y qué necesitaba este poder diabólico? Necesitaba del poder político de los demócratas, en este caso, que se abrieron. ¿Para qué? Para poder generar una agenda, y que esa agenda tenga un peso político, publicitario, a través de los medios. O sea, iban a abarcar absolutamente todo, porque eso estamos hablando del país más poderoso del mundo. Entonces, a través de esas políticas que no solamente se iban a implantar en Estados Unidos, sino en todo el mundo occidental. Y digo esto fundamentalmente porque no voy a estar incluyendo ni a Rusia ni a China en esto, pero sí a Europa y América fundamentalmente. Entonces, él dice que con la venida de Donald Trump sucede algo parecido. O sea, el nuevo Elías para el profeta King Clement, aunque suene descabellado, es Donald Trump. Él dice, yo lo hablo muy rápido, él dice que cuando él ingrese, ahora por segunda vez, porque él profetizó que iba a haber 2 presidencias, cuando suba por la segunda vez va a ser lleno del Espíritu Santo, y él va realmente a orar a Dios. Él va no solamente a tomar el nombre de Dios, no va a ser un religioso más, sino que va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo. En esa profecía, él deja claro que el primer gobierno de Donald Trump va a ser impulsiva, va a ser carnal, no va a tener nada que ver con el segundo gobierno. El segundo gobierno realmente va a ser el de un hombre lleno del Espíritu Santo. Realmente suena muy, pero muy fuerte. Y vos dirás, Daniel, ¿y eso qué tiene que ver con América? Bueno, lo acabo de decir hace un segundito. O sea, desde ahí sale la agenda que viene para América y que va para Europa. Es una agenda que se centró acerca de la igualdad de género, acerca de lo que se va a enseñar en las escuelas. Todos sabemos lo que está pasando en el tema de Canadá o en Estados Unidos, que todo eso que sucede, que se enseña a los chicos, que se los pervierte con el tema de todo este LGTB+, y todo el lenguaje inclusivo, todo eso nació con esa agenda que los demócratas fueron el brazo político para que, como dice este hermano Clint Clement, la nueva reina, Jezabel, que en realidad es el personaje político en realidad que es, en este caso, Joe Biden, que iba a ser Kamala Harris, que él la denomina como una bruja. Esto es importante que después, vos lo veas, yo debajo te voy a dejar el link. Y él dice, y yo voy a poner a un hombre de mi corazón, que en el primer tiempo no fue así, pero en el segundo gobierno, él va a ser un hombre lleno del Espíritu Santo y va a invocar a Dios de verdad. Y algo que dice, va a traer estragos
estragos sobre toda la agenda diabólica que vino a través del Partido Demócrata. Y obviamente esto va a afectar al resto del mundo, porque Dios no solamente esto está hablando para Estados Unidos, sino está hablando para América. Y tomemos en cuenta, y ahora voy a expandir un poco, voy a darle una visión latina, voy a hablar un poco sobre lo que estoy viendo en el mundo espiritual. Entonces estoy viendo que en el norte está Donald Trump, que obviamente fue puesto por Dios. Si vos querés saber sobre cómo él llegó, los intentos de asesinato y todas las cosas que pasaron alrededor, pero sin embargo arrasó en Estados Unidos, realmente fue un golpe letal a toda la agenda del enemigo. Creo que el enemigo está todavía recalculando y todavía está viendo todo el impacto negativo y todavía se va a ver de acá, todavía ni siquiera subió, pero ya es un desastre para lo que es la agenda del enemigo, ¿no? Ahora, en el norte está, digamos, Donald Trump. En Centroamérica está nada más y nada menos que Bukele, el presidente Bukele, y aquí en América del Sur se encuentra Javier Milei. ¿Qué tienen en común estas tres personas? No solamente que son obviamente afines en lo que piensan, en los valores de la familia, en los valores incluso de la política, de la economía, sino que hay algo que comparten los tres, que es el amor y la dedicación por Israel. Y esto no es casualidad. La Biblia es clara y categórica: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Esto es tocante a Israel. Y estas tres personas, una en el norte, en el centro y en Sudamérica, tenemos tres personas que no solamente están alineadas políticamente, ideológicamente, sino que además son tres personas que aman a Israel. Y esto va a traer una bendición sobre todo América y sobre todo el mundo. Y es esto lo que viene. Entonces, mientras estoy haciendo el video, estaba mirando las noticias y acá en Argentina ya los presos van a poder cambiar de género, pero ya no van a poder ser trasladados a pabellones. Por ejemplo, hombres que se percibían mujeres iban a pabellones de mujeres y terminaban violando a las mujeres. O sea, todo este sinsentido que trajo Satanás y que nació en la agenda demócrata woke, que se trasladó como un virus en todo lo que fue la pandemia, y se trasladó a través de las izquierdas, a través del socialismo. Esto que yo estoy diciendo también lo dice Clint Clement. Él habla acerca del virus del socialismo y del comunismo. Entonces, para mí esto fue realmente impactante. Yo nunca antes había escuchado sobre Clint Clement. Y cuando entré a su canal y entré a ver, vi la gran cantidad de videos que habla acerca de política y cómo eso está ligado con esto que yo te acabo de decir. Si sos seguidor de mi canal, seguramente ya habrás visto que yo he lanzado videos acerca del cristiano y la política. Y justamente esto tiene que ver, y yo en un primer momento, al principio obviamente cuando comenzaba digo: Señor, ¿por qué me das tantas revelaciones con respecto a la política? Voy a contar una experiencia que nunca la conté, solamente muy pocas personas saben. Allá por el año 2018, creo que fue, o 2016. Bueno, no recuerdo bien. Era un tiempo, estaba gobernando Mauricio Macri en Argentina, y yo, bueno, me voy a acostar como siempre, obviamente, y empiezo a soñar claramente. Tuve como un sueño, como una visión, donde estaba a la derecha Mauricio Macri, en el centro estaba Alberto Fernández. Yo en ese momento no lo reconocía porque era un personaje lateral de la política, y a la izquierda estaba Cristina de Kirchner. Cuando yo me despierto ese sueño, yo me despierto aterrado, con miedo, con terror directamente. Y no sabía por qué había tenido ese tipo de revelación cuando yo no estaba ni pensando en eso. Y encima, en ese momento que estaba gobernando Mauricio Macri, todo el mundo lo daba como la fuerza política que se iba a quedar en Argentina y que iba a cambiar la Argentina. Y yo estaba soñando eso. Y recuerdo claramente que se lo comenté a una amiga que, digamos, obviamente cristiana, y que ella era parte de la fuerza política de Juntos por el Cambio acá en Tandil. Y ella me dijo: no, amigo, me dice, no, seguramente es un mal sueño, qué sé yo, qué sé cuánto.
Obviamente, eso cuando fueron las elecciones y ganó Alberto Fernández, yo la llamé y todos quedamos perplejos y yo quedé perplejo porque yo había visto la jugada política, digamos, en mi casa, en la intimidad de mi casa, en un sueño. Y a partir de ahí empecé a hacerme preguntas, digo, ¿por qué Dios? ¿Qué tiene que ver la política con el mundo espiritual? Y a partir de ahí Dios empezó a abrirme la palabra para poder entender, y que era necesario que nosotros entendamos, porque la agenda del enemigo viene a través del brazo político en este siglo XXI. ¿Por qué? Porque el brazo político te permite generar leyes, te permite generar ordenanzas, y a partir de ahí los ciudadanos tienen que empezar a cumplir, si no es prácticamente imposible. Hoy lo entiendo, y lo entiendo rápidamente porque obviamente ya al escuchar Clint Clement, ya al haber subido videos, yo subí El Cristiano y la Política y ni siquiera sabía de la existencia de Clint Clement, ni siquiera sabía si había otros creyentes que estaban haciendo exactamente lo mismo que yo. Pero en el camino vi muchos falsos profetas, mucha gente que se levantó, digamos, a profetizar, y había muchos pastores en Tandil que creían a los falsos profetas. Yo, gracias a Dios, me di cuenta, y obviamente hoy tengo muy claro, ¿no es cierto?, que Dios quiere revelar, digamos, el funcionamiento a través de sus profetas, a través de revelaciones, para que el pueblo, así como pasó con Ágabo, el pueblo pueda tomar medidas, pueda tomar acciones a futuro. Lo que viene, obviamente, tanto sea para América y para el mundo occidental, justamente es un mover hermoso del Espíritu Santo, donde viene un momento de restauración. Sí, también viene un momento donde Dios va a exponer, esto yo también dejé un video acerca de lo que viene 2024 y 2025, porque obviamente la Biblia dice que vendrán terremotos, que vendrán guerras, rumores de guerra, todo eso es verdad, pero al mismo tiempo hay una agenda de Dios golpeando al enemigo para que no avance, porque el Espíritu Santo tiene todavía muchísimo trabajo y está moviéndose en las esferas político y espiritualmente para le ha asestado un golpe tremendo a las tinieblas. Lo podemos ver en los noticieros, muchos periodistas comprado, woke, que está obviamente desorientado, muchos no saben qué hacer, incluso analistas políticos, uno los escucha y no saben, bueno, justamente porque Dios ha dado vuelta todo patas para arriba, y realmente Él está manifestando, Él está golpeando, por decirlo de una manera, digamos, todo este imperio de Jezabel, todo esta agenda que parecía imparable, bueno, pero fue producto de la oración también. Esto también Clint Clement hace una... no voy a hablar porque me gustaría que vos ingreses al canal, que escuches también su música, porque él es también músico, así que también para mí fue un impacto importantísimo, y por lo cual también sentí que Dios ahí me trajo una confirmación de muchas cosas que seguramente irán ocurriendo en el devenir, pero quiero ser objetivo con esto. Dios tiene una agenda preciosa de avance de su reino. Ahora, para que nosotros nos sumemos, necesitamos alinearnos con la agenda de Dios. Y Clint Clement trae parte de la agenda de Dios. Esto es lo que viene para este mundo. O sea, tenemos ahora que enfocarnos a orar para que caiga esta agenda, finalmente caiga, porque esto está afectando a las generaciones más jóvenes, a los niños. Entonces necesitamos orar más que nunca para que esta agenda se reafirme, se confirme, y para que no solamente esto pase en Argentina, sino que pase en el resto de los países de Latinoamérica. Muy pronto vienen elecciones acá de medio término, y en otros países ya también van a empezar elecciones, para que el cuerpo de Cristo empiece a orar y a tomar medidas, así como tomó el cuerpo de Cristo en la época del apóstol Pablo, en la iglesia primitiva, tomaron acciones con respecto a lo que venía. Bueno, nosotros también podamos tomar acciones y podamos dar la batalla en oración para que estas agendas caigan en todos los países de Occidente. Bueno, hemos llegado hasta aquí, espero que te haya gustado el video, dale like, compartí esta información, seguramente
Estoy convencido de que todo esto no se comparte, no se conoce, y está bueno que vos puedas profundizar en ello. Y también te voy a dejar el canal de Clint Clement para que puedas entrar y escuchar su música. También puedes colocar en Spotify y también te va a salir, que es obviamente música de nivel profético. Hay más profecías de Clint Clement, yo las tengo que mirar. Hay una profecía para el 2027, pero como está en inglés y hay una especie de traducción, así que me voy a asesorar bien y posiblemente haga una segunda parte. Por ahora, darte las gracias y bendecirte. Nos veremos en el próximo video.